Vamos a seguir las conversaciones de actualidad de esta mañana y hoy día vamos a conversar a esta hora con Juan Gabriel Valdés, ex canciller, ex embajador de Chile en Washington, hombre militante histórico del Partido Socialista. O sea, tenemos demasiadas líneas y puntas por las que partir. Voy a partir con el coronavirus, sin embargo. Ya me voy a meter a la política local y luego a Estados Unidos. Pero en su experiencia, Juan Gabriel, gracias por estar aquí. Bienvenido, buenos días. Buenos días, mucho gusto, como siempre. En su experiencia como embajador, como canciller, como figura diplomática, ¿cómo cree que China ha abordado el tema del coronavirus? No tanto desde el punto de vista interno, sino que más bien del manejo de la información, porque a estas alturas queda bastante sospecha de que pudo haber ocultado datos esenciales sobre la extensión de la enfermedad. Yo creo que un país que se ve asaltado por un virus de esta naturaleza y que tiene una tarea tan dramática como enfrentar el aislamiento de una ciudad y de una región completa, sin duda que siempre va a cometer errores. Y pienso que probablemente se cometieron errores, pero tengo dudas respecto de esta acusación occidental hacia China respecto del tema de que escondió información u otra. En buena medida porque los gobiernos van descubriendo lo que va sucediendo en el tiempo, por lo tanto no se les puede juzgar por la primera reacción en los primeros días. Yo tengo la idea de que los chinos han avisado a la Organización Mundial de la Salud, han tenido una relación con Naciones Unidas abierta y creo que han tratado de controlar. Lo que sucede es que no tenían la menor idea de lo que se les venía encima y creo de que esto está también provocando reacciones negativas de parte de países que deberían tener una actitud más comprensiva. Por ejemplo, a mí me produjo escándalo y me parece una vergüenza que el secretario de Comercio de los Estados Unidos diga de que este virus va a restablecer mejores puestos de trabajo para los trabajadores norteamericanos. Vale decir, o sea, aquí Estados Unidos percibe la competencia con China hasta el punto de considerar positivo para sus propios intereses el que exista una crisis de esta naturaleza en un país como China. Eso lo dijo el secretario de Comercio de los Estados Unidos. Por lo tanto, hay actitudes que a mí me parece que son poco solidarias. Poco solidario ha sido Rusia también, que cerró su frontera. Ha sido Rusia también. Yo creo que hay medidas de seguridad que son necesarias, dolorosas, complicadas y que hay que hacer. Pero no estoy seguro de que en un contexto de este tipo, el búscame un culpable y pongámonos todos en contra del que está padeciendo la enfermedad sea una cosa positiva o verdadera. Ahora, en la tormenta perfecta, esto era casi como la guinda de la torta que nos faltaba para el escenario que está viviendo el mundo, que tiene protestas en varios países y por lo tanto afecta a las economías, mantiene la guerra arancelaria entre China y Estados Unidos y ahora tenemos el elemento salud, por decirlo de alguna forma, Sin duda. que está provocando como una adicional, una mayor traba para el desarrollo y el crecimiento económico del mundo. Sin duda. Yo quiero decir una cosa que no dije sobre China. No ayuda, claro, no ayuda que la gente que critica dentro de China sea encarcelada. No ayuda el que una persona que diga aquí hubo protección de información o no se dio a conocer bien la información que existía, se vaya a la cárcel, como ha ocurrido en los últimos días con activistas chinos. Creo que eso no ayuda para nada a China, pero en fin. China es un régimen autoritario y procede como está acostumbrado a hacerlo. Yo espero que haya una actitud de solidaridad con este tema y haya una capacidad de solidaridad simplemente porque este asunto no se resuelve aislando, se resuelve con una capacidad de los científicos del mundo de reaccionar conjuntamente para suprimir la enfermedad. Ya que nos metimos a la crónica internacional, hablemos un poco de Estados Unidos. Entró en carrera por el Partido Demócrata para competir con Bernie Sanders y Joe Biden, entre otros, Michael Bloomberg. Sí. Y a punta de hartos millones de dólares haciendo campaña. 400 millones de dólares en 2 meses ha gastado. Así es, logró alcanzar el umbral del 10% y por lo tanto logró colarse a última hora al debate presidencial que tiene lugar hoy día en la noche. Así es. ¿Cómo es mirada la figura de Michael Bloomberg? Un tipo que proviene del mundo de la empresa, que ha sido alcalde, que evidentemente tiene un interés en la política, pero que uno no lo tenía en el radar de los candidatos, no. Que ya el Partido Demócrata tiene 20 candidatos y cuando un partido tiene 20 candidatos no tiene ni uno. Claro. Hay yo creo que dos observaciones. La primera es que Bloomberg era un republicano que apoyó a Bush de manera fervorosa y con mucho dinero. Es un individuo que posee 63 mil millones de dólares. Si uno piensa que el presidente nuestro tiene 2.000 nomás, se da cuenta hasta qué punto un candidato en Estados Unidos puede ser rico, que ha gastado 400 millones de dólares, como dije, en 2 meses. Y que por lo tanto la acusación de que quiere comprar la presidencia de Estados Unidos está ahí y seguramente va a aparecer muy fuertemente hoy día en la noche en el debate. Pero también es verdad de que Bloomberg revolucionó la industria de la banca,
digamos, hizo el matrimonio entre la banca y la tecnología y por lo tanto multiplicó, triplicó su poder y su potencia. En segundo lugar, fue un alcalde de Nueva York, fue un gobernador de Nueva York de buena calidad. Y tuvo medidas que son altamente controversiales, como la famosa medida para chequear y controlar a gente en las calles simplemente por su aspecto, lo que se presta para una visión racista. Bloomberg va a tener mucho que explicar y va a tener mucho que decir y va a transformarse en un centro de la discusión, lo que en el mundo en el que estamos no necesariamente es malo para él. Por lo tanto, creo que va a ser un candidato muy difícil para el resto, pero yo no creo que apoye las pretensiones demócratas, más bien las debilita. Ahora, ¿cuánta semejanza hay entre una figura como Michael Bloomberg y Donald Trump? Bueno, la hay y no la hay, porque Trump es el billonario incandescente, desproporcionado y con tendencias autoritarias evidentes. Bloomberg se ha mantenido siempre en un papel de modestia y de cierto nivel de control y de educación en sus relaciones y en sus actitudes. Son dos personalidades completamente distintas, pero sin duda que confirman un patrón plutocrático en la democracia norteamericana que es lamentable. En alguna parte estaba leyendo que la fortuna de George Washington, calculada hoy día, sería de 531 millones de dólares, y no hay que olvidar de que gente como Al Gore, que fue candidato demócrata, tenía 200 millones de dólares, y hay otros candidatos cuyas fortunas estaban arriba de los 100 millones de dólares, pero alguien con 63.000 millones de dólares no se había visto en las campañas presidenciales de los Estados Unidos. ¿Por qué le cuesta tanto a Joe Biden despegar en la campaña? O sea, Bernie Sanders aparece bien aspectado. Entiendo que Michael Bloomberg, además, en alguna encuesta aparece primero hoy día, incluso. No, en la última encuesta que acabo de ver en el momento que estabas conversando con el anterior invitado, Sanders se despega del resto de los candidatos demócratas de una manera impresionante por 6-7 puntos en todo Estados Unidos. Por lo tanto, aquí da la sensación que vamos a tener un conflicto muy complicado para los demócratas, que es el dinero por un lado y la capacidad de enfrentar a Trump con una visión moderada de la política en contra de el extraordinario dinamismo en los jóvenes y en la masa popular que quisiera tener a Sanders de presidente. Por lo tanto, va a haber un conflicto muy difícil allí. Ya, Bernie Sanders es representante de un ala más hacia la izquierda del Partido Demócrata. Una cuestión que no es muy usual dentro del votante norteamericano. Así es. ¿Tiene una posibilidad real de convertirse en el nominado? Porque es el nominado al final del partido. Sí, han habido ocasiones anteriores en las cuales el nominado ha sido el del sector más de izquierda de Estados Unidos y eso ha resultado con resultados catastróficos al Partido Demócrata. Cuando tiene que enfrentar al republicano, claro. Pero efectivamente, en este caso hay un grado de polarización en la sociedad americana. Y hay un grado de movilización en los jóvenes, en la gente que protesta, en los más pobres, en los que están indignados con la concentración del 1% de la riqueza como está en Estados Unidos. Un proceso no demasiado distinto del de Chile. Y yo me atrevo a hacer la predicción de que si Trump llega a ganar, al segundo año se va a enfrentar con rebeliones sociales de una magnitud gigantesca. ¿Tiene posibilidades Donald Trump de ser reelecto? Sin duda. Sin duda, porque como en definitiva el colegio electoral depende de 4 o 5 estados, Trump puede volver a perder por 5 millones de votos con Bernie Sanders o con otro y ganar la elección porque ganó en Minnesota y ganó en Wisconsin. ¿Qué crees que hoy día le juega a favor a Donald Trump entonces para ser reelecto? Yo creo que la economía está bien en Estados Unidos y no diría que está bien por Trump, sino que por las medidas que tomó Obama, pero igual está bien, ha crecido menos que lo que creció con Obama, pero ha crecido y el desempleo se mantiene muy bajo. Trump mismo se encarga de decir que nunca la economía americana ha crecido en la historia de los Estados Unidos como durante su gobierno y hay efectivamente un sentimiento de que la economía va mejor. Pero también hay un genio de Trump que la gente se olvida de recoger. Trump es un tipo capaz de hacer hablar a Estados Unidos de Trump. Incluso si hubiera un ataque nuclear sobre Estados Unidos, Trump se la arreglaría para que ese día se hablara de Trump. Vale decir, el otro día insultó a uno de los árbitros principales del básquetbol norteamericano y cambió completamente el tema porque tenía a todo el país hablando de eso. Vale decir, Trump es un tipo con una capacidad para centrar la discusión en él, para centrar el debate en lo que él está proponiendo, que efectivamente refleja un talento mayor. Muy de la usanza de la farándula, por lo demás. Sin duda, porque él viene de ahí. Juan Gabriel Valdés, vámonos ahora a la política chilena. Conversábamos más temprano con Carlos Correa y hablábamos un poquitito de cómo se han ido conformando los comandos para la franja
del plebiscito del próximo mes de abril, apruebo y rechazo. Visto cómo han estado trabajando los comandos de la centroizquierda, tú que conoces de cerca también el proceso del plebiscito del 88, ¿qué crees que le está pasando a la izquierda que no logra aglutinarse detrás de un gran objetivo? Porque estamos viendo que algunos pelean por unos segundos más, unos segundos menos, una microfranja de un partido dentro de la franja. ¿Por qué no fueron capaces de generar un gran comando, más allá del partido al que pertenezcas? Yo estaba leyendo esto. Déjame mostrarlo aquí en pantalla para los que nos ven en Mega Plus. Les cuento para los que están que es un libro sobre la campaña del no que se escribió exactamente 2 días o 5 días después. Yo fui el editor. Déjame describírselo a quienes nos escuchan. Es un libro que se llama La campaña del no vista por sus creadores, que es un libro, déjenme decirle, que se realizó entre el 24 y el 25 de noviembre, se editó de 1988, la campaña del no, que es lo que tengo aquí. Que está completamente agotado y fuera de circulación, pero me encontré con un ejemplar y estaba leyéndolo y me encontraba con lo parecido que era la descripción que mi amigo Eugenio Tironi escribe hoy sobre Chile y la que escribía entonces sobre Chile. La anomia, la desintegración de la sociedad, la incapacidad de confiar, la sensación de que todo depende del otro y de que en definitiva estamos frente a una fuerza que es imposible de vencer. Hay algo parecido en esto y creo que la diferencia está básicamente en la respuesta de la oposición. Tú escribiste una parte de este libro. Sí, claro, dice yo fui concepción y diseño político de la franja. Sí. Metámonos entonces en eso, en la concepción y el diseño político de la franja que estamos trabajando ahora versus la que ocurrió en el año 88. Ahí había un concepto detrás, que era básicamente no a que Pinochet se mantenga 8 años más. Aquí hay un concepto detrás que es no queremos seguir con la constitución de Pinochet, vamos por una nueva. ¿Por qué le ha costado tanto a los partidos alinearse detrás de ese concepto y tener una sola franja y todos juntos, digamos? A ver, yo creo que hay un factor que es muy determinante y que tengo que decir que es complejo, así que decirlo simplemente resulta difícil, pero había una dictadura. Había una dictadura, eso significaba que la vida y la seguridad de la gente estaba en peligro por el Estado. Era el Estado el que amenazaba a la gente. Hoy día, a mí no me gusta este gobierno, pero este es un gobierno democrático. Y existen libertades y por lo tanto no existe la misma tensión que generaba una dictadura sobre la oposición que lo que genera hoy día este gobierno, más aún un gobierno que, como acaba de decir el invitado anterior, está de observador, de comentarista de lo que sucede. Por lo tanto hay un factor de tensión en la sociedad que no está. Y ese factor de tensión era muy importante porque llevó a la oposición a reunirse, llevó a la oposición a pensar conjuntamente y llevó una cosa a la oposición que ha sido comentada internacionalmente porque es única, que es que la oposición aceptó lo que los cientistas sociales y la gente que trabajaba en encuestas y la gente que había estudiado el proceso social chileno le decía. Vale decir, los políticos, incluso algunos a tirones, se sometieron a una lógica en la cual se decía, después de 2 años de estudio le decimos que el mensaje que hay que tener, que esta sociedad lo que quiere, esta sociedad lo que desea es que no se acepte que vamos al caos, sino que se acepte que vamos a una sociedad mucho mejor, que los derechos de todos van a estar garantizados, que las libertades públicas van a estar garantizadas, que existe una sociedad optimista, una sociedad con futuro a la cual mirar. Y hoy día yo creo que hay una cantidad de factores que están haciendo extraordinariamente difícil a los partidos y a la gente en común organizar ese discurso. ¿Cuáles son esos factores, Juan Gabriel Valdés? Yo creo que son los niveles de enorme desconfianza en la que hemos llegado entre los chilenos. Tenemos un nivel de desconfianza que entonces no existía, vale decir, había una desconfianza enorme entonces y un rechazo brutal a la dictadura, pero la gente tenía confianza en otros. El mundo político, nosotros en la franja mostramos a los dirigentes políticos. Yo creo que hoy día esta especie de carrera a la autoexhibición de algunos dirigentes políticos es desastrosa. Ya, pero uno podría decir, ya, si el problema fuera solo político, uno le echa mano a otras figuras, pero a diferencia del 88, donde uno podía recurrir a futbolistas, figuras del mundo del arte, hoy día la gente desconfía de todos. No confía en la gente que sale en la tele, no confía en los, líderes de la iglesia, no confía en sus líderes sindicales, no confía en los líderes del deporte, incluso, porque hasta los líderes del deporte terminaron robándoles en la FIFA. Entonces digo, cuando tú no confías en nadie, incluyendo los políticos, es mucho más difícil. Es muchísimo más difícil. Y eso es lo que hace más compleja esta situación. La otra era más dramática en un sentido de que nos jugábamos la libertad contra la continuación de una dictadura.
Pero hoy día es mucho más compleja la forma como debemos enfrentar esto, y esa complejidad parece que los partidos políticos y los dirigentes políticos no la percibieran. Por lo tanto, estamos discutiendo esta cosa absurda de los 10 segundos para las décimas de segundo para el diputado no sé cuánto. O sea, esa lógica no nos va a llevar a ninguna parte. ¿Los puede terminar perjudicando? Yo creo que sí, y yo me temo de que si no tenemos un acto de generosidad, la única manera de recuperar al país y de recuperar la confianza de los ciudadanos es con grandes actos de generosidad. Y esos actos de generosidad no los estamos viendo. Hemos visto a alguna gente, yo destaco a algunos políticos que han mostrado en el último tiempo a gestos de dignidad personal y de generosidad. Desbordes es uno. Pero yo no veo eso en el cuadro político que permita que la gente vuelva a decir, aquí tenemos dirigentes que son capaces de hablar no solo de lo que quiere su sector, su partido, su grupo, sino que de lo que quiere el país. Eso no está, y yo creo que la franja tendría que recuperar eso. Ahora, hay una última cosa que necesito decir de la franja. Esta franja del no del año 88 se hizo en la absoluta oscuridad, vale decir, no había ni una sola luz. Esta franja apareció como la luz que la gente podía mirar. Hoy día son millones de mensajes complejos y lanzados por distintos medios, particularmente por las redes sociales, que hace que una franja casi no se vaya a ver. Por lo tanto, creo que va a ser menos definitoria que la que fue el del 88, no me cabe la menor duda. Sin duda, a pesar de que la tele sigue teniendo una preponderancia muy importante en la ciudadanía, pero hoy día compite con otras plataformas y por lo tanto se van a cotejar además informaciones probablemente muy disímiles, porque en las plataformas también uno encuentra de todo. Claro, iban a haber campañas que van a ser de la manera más distinta en distintos medios y por lo tanto se van a contrastar entre ellas. Juan Gabriel Valdés, la proyección política en el mediano plazo, más allá del resultado del plebiscito, a pesar de que yo creo que va a marcar evidentemente el 2020 su derrotero a partir de si gana o no el apruebo o el rechazo, es cómo se van perfilando los liderazgos políticos con miras a la próxima elección presidencial. Hasta antes del estallido social, de verdad que era un poco absurdo discutir de candidatos presidenciales 2 años y medio antes. Hoy día es más necesario que nunca, porque está a la vuelta de la esquina el siguiente presidente que va a tener que sacar adelante un país, ya sea porque tiene una nueva constitución o porque se quedó con la actual y por lo tanto con la frustración de un porcentaje de gente que estaba pidiendo cambios. ¿Y cuáles son los que él va a implementar? Y no estamos viendo realmente esos liderazgos políticos, porque que aparezca, no sé, Joaquín Lavín con un 5% de aprobación no significa que eso lo convierta en presidente. Un 5% es prácticamente cercano al margen de error en cualquier encuesta. Por lo demás, Lavín ha estado en esa misma situación durante todos los últimos años. Exactamente. ¿Por qué no tenemos la capacidad de levantar candidaturas presidenciales al margen, por supuesto, de esta desconfianza en términos generales de los partidos políticos? Porque uno podría decir, por último, si la gente no confía en los partidos políticos, pueden aparecer otros liderazgos, pero tampoco aparecen. Bueno, la razón de fondo es la desconfianza, por supuesto. La razón más última es el hecho de que la gente no está dispuesta a cubrir de oposición, a cubrir de rechazo al líder que pueda surgir. ¿Quién se atreve a ser líder en un cuadro en el cual a los 2 días va a estar absolutamente sepultado de todo tipo de injurias y de manifestaciones de rechazo? Y eso es una realidad porque la gente tiende espontáneamente a desgastar al liderato de inmediato. Por lo tanto, creo de que no me extraña que en este cuadro en el que estamos tan negativo, en el cual quizás el plebiscito es la única salida, y es la única salida, donde nosotros podríamos abrir otro escenario, todavía no tengamos líderes. Pero este país requiere a gritos un líder moral. La muerte de Pepe Salaquet me lo hace pensar. O sea, Salaquet era un hombre que tenía la capacidad de tener una expresión moral y desgraciadamente ya no está, ni pudo hacerlo porque estuvo enfermo mucho tiempo. Pero necesitamos un tipo de persona de esa naturaleza porque no existe hoy, como bien lo decías antes, no hay cardenal Silva Enríquez aquí, como lo hubo entonces. Y no hay figuras políticas que tenían una estatura y una dimensión moral que atraía a la gente porque sabía que detrás de ellos no había ni robo, ni manipulación, ni caudillismo, ni tampoco el clientelismo que ha caracterizado de una manera tan brutal a los dirigentes políticos chilenos durante el último tiempo. Entonces siento que la aparición de ese líder moral es posible. Este país tiene figuras y tiene personalidades extraordinarias, algunas de ellas han sido mencionadas. Pero creo que no es el momento esto y creo que es precisamente en el periodo posterior al plebiscito donde vamos a ver surgir ese tipo de figuras. Juan Gabriel Valdés conversando esta mañana con nosotros en Infinita y Mega Plus. Como siempre, un placer tenerse sentado en el estudio. Como siempre, un gran gusto estar aquí. Gracias, Juan Gabriel.